Cinéfilos, ¿alguno de ustedes recuerda esta película? La vi de niño, me gustaba bastante de niño, de hecho. Y fue de las primeras cosas en las que vi a Steve Martin. Que no la primera, lo primero que lo vi fue en un cameo en The Muppet Movie, pero esta fue la primera película en la que él fue la estrella de la película. Y sí me acuerdo que me hacía reír bastante, que se me hacían muy entrañables los personajes, que aunque también aunque también es una película que tenía el sentimentalismo necesario al que yo, con el que yo me relacionaba en ese momento. No fue hasta muchos años después que me enteré que es un remake. Sí, de hecho, la versión original del Padre de la Novia se estrenó en 1950, dirigida por Vincente Minnelli, que si no saben quién fue marido de Judy Garland y juntos tuvieron a Liza Minnelli. Este, y, y los actores principales eran Spencer Tracy como el papá y Elizabeth Taylor como la novia, que yo espero que alguien que me esté viendo sepa quiénes son esos actores, porque eran grandes estrellas en su momento. Sí vi la original eventualmente, sí vi la película original, me gusta bastante, de hecho, tiene cosas muy chistosas, los actores principales son maravillosos. A lo, a lo que voy con esto es que nos quejamos mucho de que en el cine ya se están acabando las ideas originales, todos son secuelas o todos son franquicias, todos son remakes. Y eso es cierto, o sea, puede ser muy desesperante solamente ver secuelas y remakes, pero algo que luego es muy interesante sobre los remakes es qué es, qué es lo que dice cada versión de la época en la que salió, porque el cine de cierta forma es una cápsula del tiempo. El cine de cierta forma te dice mucho de la era cuando salió. Te dice mucho de no solamente las técnicas de filmación, el hecho que la película original del Padre de la Novia fue en blanco y negro y era fue filmado en un set que parecía un set. Este, pero nada más eso, también te dice de los valores, te dice de la clase de humor, te dice de cómo era la sociedad en su momento. Cuando ves la original del Padre de la Novia, que de hecho también estuvo basada en una novela que había salido un poquito antes, entonces podemos pensar que es la versión original, porque creo que el autor del libro pudo ver la producción de la película original. Esa película te dice cómo era la sociedad en Estados Unidos a finales de los 40, que luego fueron principios de los 50, la era de la era después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había este boom económico en Estados Unidos, cómo, cómo se relacionaban entre ellos las familias, los papás con sus hijas. Mientras que esta versión, esta versión de Steve Martin, dice mucho de cómo era la sociedad en los noventas y de cómo era el cine en los noventas. El cine en los noventas era de cierta forma mucho más abiertamente sentimental, había cosas más cursis. También el hecho que esta película fue dirigida por Charles Shire, que si no, que no reconocen ese nombre, es el marido de Nancy Myers. Si no reconocen ese nombre, ella dirigió muchas comedias románticas que seguro han visto. Ella dirigió Something's Gotta Give, The Holiday, El Descanso, The Intern con Robert De Niro. Y para todos los millennials que me están viendo, ella dirigió el remake de Juego de Gemelas, que un día voy a hablar de esa también, porque también yo crecí con ambas versiones. En este caso yo crecí con esta versión y la versión de 1950 ya la vi en la carrera. Y esta versión fue tan exitosa que incluso sacaron una secuela. El Padre de la Novia parte 2, que también me gustó lo suficiente como para comprarla en VHS. ¿Por qué estoy hablando ahorita del Padre de la Novia? Pues quizás algunos se enteraron, hace unas semanas se estrenó otro remake del Padre de la Novia.
Esta vez fue una versión que no fue a cines, se estrenó directo en HBO Max. Y, y mientras las primeras dos versiones tienen más en común entre las dos, muchos de los mismos beats de la película. O sea, si ven las dos películas van a darse cuenta que son muy similares en términos de los sucesos, nada más que, claro, la versión de los 90 está más actualizada. La versión del 2022, es muy una cápsula del tiempo de lo que es el tiempo actual para nosotros, el 2022. Una cosa que hace, que están haciendo muchas propiedades ahorita, es hacer la historia, resaltando una comunidad de minorías. En este caso, en las primeras dos versiones la familia era una familia blanca, americana, rica. En este caso es una familia latinoamericana que de gente donde el padre de la novia en este caso es un inmigrante que vino de Cuba a Estados Unidos y armó una vida aquí y ahora sus hijas pues nacieron y crecieron en Estados Unidos, son de segunda generación. Y y aunque y aunque sea una tendencia en ciertos que en ciertos este momentos empieza a cansar porque ya es ya porque ya viene la pregunta de por qué están simplemente contando historias viejas con, con nuevas caras cuando pueden contar nuevas historias con estas nuevas caras que existen nuevas historias, nada más que tienden a ser películas más independientes. Es que también hoy en día la propiedad intelectual es lo que cuenta cuando vendes películas. En un mercado tan saturado de contenido es mucho más fácil vender algo que la gente ya conoce. Y en este caso esa propiedad intelectual es el padre de la novia. Pero eso también permite una oportunidad de explorar cosas nuevas, de explorar avenidas nuevas con estos personajes en términos de la cultura, en términos de los choques generacionales. También el hecho de que esta película se está estrenando en 2022 crea un choque cultural muy interesante entre las tradiciones de ser el papá, el hombre de la familia, el papá que tiene que pagar por la boda de la hija, y una hija que es más independiente, que no siente que tiene que pedirle permiso a su papá para casarse y que puede pagar su propia boda y que tiene la carrera hecha para armar su propia boda. Eso hace esta versión muy interesante. Y algo que hacen en esta película que a mí se me hace muy interesante, que no hicieron en las dos películas pasadas, es que cuando la hija anuncia que se va a casar, es en la misma noche que los papás, en esta ocasión interpretados por Andy García y Gloria Estefan, anuncian que se van a divorciar. Y eso le da un conflicto muy interesante a la historia, un conflicto que no hemos visto anteriormente. O sea, vemos un papá que está lidiando con un chavo que apenas está conociendo, que quiere casarse con su hija y llevársela cuando su propio matrimonio se está desmoronando. Y claro, también vemos los diferentes choques culturales entre que la familia de la novia es cubana, mientras que la familia del novio es mexicana. Y hay mucho talento mexicano en esta película. El novio lo interpreta Diego Boneta. Su papá, el padre del novio, es interpretado por Pedro Damián. Y ahí hay también algo muy interesante porque el papá del novio, en esta ocasión, conocemos a la madre del novio y a la nueva esposa del papá del novio, que acaba de tener un nuevo bebé, y ahí hay una dinámica que al principio
Al principio la sentí como demasiado exagerada, pero hacen algo muy interesante con eso. Y claro, y también de hecho el director es Gary Alazraki, que en México lo reconocemos por dirigir Nosotros los Nobles, que es una de las comedias mexicanas que siento que mejor han funcionado en los últimos 10 años. Hay un chiste entre los mexicanos que luego nos burlamos mucho de las comedias mexicanas, que no todas sirven, pero Nosotros los Nobles siento que es de las comedias mexicanas que mejor han funcionado, entonces, y se ve, y se ve mucho del toque de Gary Alazraki en esta película. Habiendo dicho todo esto, ¿se me hace una buena película? Uh, no necesariamente, pero se me hace una película muy interesante. Muy interesante en la manera que explora los choques culturales, en la manera que, que explora esta dinámica familiar, también en la manera que explora el tema de la sensibilidad en el hombre, que es que se me hace también un choque muy interesante entre el padre y la novia, que en este caso se llama Billy Herrera, interpretado por Andy García, que él es alguien que siempre ha tratado de ser el arquetípico macho de la familia, y su choque con Diego Boneta, su personaje se llama Dan, que es más sensible, y siento que las escenas que mejor funcionan son las de Andy García con Diego Boneta, que siento que vienen de un lugar muy fresco, de un lugar muy interesante, su conflicto, cómo acaban, cómo acaban relacionándose, siento que eso es lo que mejor funciona en la película. También, en las otras dos versiones, aparte de la novia, en esa familia habían hijos más chicos, pero siempre eran hijos hombres. En el caso de esta película, la novia tiene una hermana menor interpretada por Isabela Merced, que si no la conocen, ella interpretó a Dora la Exploradora en una película live action de Dora la Exploradora que sorprendentemente no está mal, y mucho tiene que ver con que ella le da una energía muy pura a Dora. Sí, o sea, el personaje es cursi, exagerado, ella lo, pero ella lo hace de una manera que no se siente que se está burlando de Dora por ser así. Ella está simplemente siendo Dora. Y eso es algo que siento que pasa mucho en el cine actual, que cada que que, que siempre hay este choque entre algo que es muy cursi y siempre tienen que sienten que tienen que bloquearlo con algo más cínico, y es algo que me gustó de la actuación de Isabela Merced como Dora. Y en esta película interpreta a la hermana menor de la novia, este, que es una chava que no quiso ir a la escuela y que quiso ir a la universidad, y que ahora quiere hacer su propio negocio de moda, pero también es una chava muy desorganizada, muy talentosa, pero muy desorganizada, y que vemos también ese choque entre las dos hermanas, porque el papá alaba mucho a la hermana menor, que fue a la universidad, que ahora es abogada, que es el orgullo de la familia, y esta hermana menor como que siente como que no la quiere apoyar porque no quiere seguir ese mismo camino en la vida, y el diseñar los vestidos para la boda es su oportunidad de mostrar su talento, y eso se me hace algo muy interesante, se me hace algo muy actual. En otros momentos sí siento que la película se vuelve muy pandering a lo que es el siglo XXI, a muchos trends sociales, a muchos trends de social media. Por ejemplo, bueno, el planeador de bodas, que en la película de los 90 lo interpretó Martin Short, y ese era un personaje que inventaron para esa película y era muy chistoso. En este caso
es una mujer, es una planeadora de bodas que se dice planeadora de bodas, pero que solamente pero que solamente ha planeado unos cuantos eventos en Instagram y hacen todo este show de que es como muy girl boss y está interpretada por Chloe Fineman y Chloe Fineman es muy chistosa, si la han visto en Saturday Night Live es muy chistosa, pero siento que exageran demasiado ese personaje, que exageran demasiado el humor muy instagramero, muy de memes. Y entonces como que el personaje acaba sintiéndose muy forzado. Y eso es con todas las mejores intenciones de Chloe Fineman. También el personaje de Pedro Damián llega a ser insoportable. Y claro, claro, luego hay muchos personajes que acaban siendo muy exagerados para meterle comedia. Y también siento que el final es demasiado cursi. Todavía más cursi que los finales de las primeras dos películas. Siento que las primeras, que el padre de la novia de 50 y 91 se ganan su cursilería final porque hacen algo muy doloroso que es que los novios se van de luna de miel y el papá no se despide de ella, no llega para despedirse de su hija. Y no es hasta que la hija está en el aeropuerto que llama a su papá y se despide de él por teléfono, que eso siempre se me hizo un momento muy hermoso en ambas versiones, cuando, o sea, cuando, cuando lo vemos con Spencer Tracy, Elizabeth Taylor o con Steve Martin y Kimberly Williams, siempre se me hizo un momento muy hermoso. Aquí siento que faltó algo así, que faltó algo más, o sea, que pudieron haber acabado con una cierta melancolía. Porque al final existe esa melancolía, o sea, la historia se trata de de un papá que está batallando con sus sentimientos hacia el prospecto de que su hija se va, que su hija se casa. El casamiento de su hija significa que él está perdiendo una, una parte de sí, aunque no le esté perdiendo de verdad, o sea, la hija siempre va a ser su hija, la hija siempre va a querer a su papá, pero sí, o sea, en todas las películas, en las, o sea, no importa cuánto se quejen los papás con el dinero, con lo que tienen que pagar por cada invitado, en el caso de la nueva película, las tradiciones, al final siento que eso fue lo que faltó en esta película. Ese, ese sentimiento más de melancolía que siente el papá en dejar ir a su hija. Pero aún así, yo recomiendo que la vean. No creo que. O sea, no creo que es una gran película y sí entiendo por qué la pusieron en HBO Max. Pero creo que sí vale muchísimo. Pero sí creo que vale mucho la pena verla. Y que vale la pena verla más que nada junto con las otras dos. Primero ver la de Spencer Tracy, con Elizabeth Taylor, y ver lo que fue esta historia en los 50 y luego ver la versión con Steve Martin y Diane Keaton. Por cierto, Diane Keaton interpreta a la mamá de la novia y también Steve Martin y Diane Keaton tienen una hermosa química en ambas películas del padre de la novia. Y luego esta nueva versión con Andy García, o si prefieren hacerlo de atrás para adelante, o sea, como que primero ver lo que es más cercano a su época y luego irse yendo más atrás y ir explorando estas diferentes épocas. Creo que este es un gran ejercicio y no solo con las únicas películas que pueden hacer este ejercicio, pero son de las que me tocó hablar ahorita porque la nueva película del padre de la novia, yo ni siquiera tenía tantas ganas de verla. La vi porque mi mamá la vio, y me dijo que estaban haciendo cosas muy interesantes y pues despertó mi curiosidad. Entonces la vi y sí me la pasé bien. No, no creo que sea la mejor versión de esta historia, pero, pero sí creo que es una película que vale la pena ver. Aunque claro, para mí esta siempre va a ser
Este, la que me da nostalgia, que por cierto, esta es la primera vez que vi a Steve Martin y Martin Short juntos, que, y por eso creo que vale la pena decir que sí, también estoy viendo Only Murders in the Building, sé que la segunda temporada acaba de estrenarse. Voy a hablar de esa serie cuando acabe esta segunda temporada, porque sí vale muchísimo la pena hablar de ella, pero por lo pronto se las recomiendo. Si tienen Star Plus, la pueden ver ahorita en México. A mí la primera temporada me fascinó y los primeros capítulos de la segunda temporada hasta ahorita van muy bien y sí, cualquier cosa para darnos más Steve Martin y Martin Short en, en cualquier pantalla, vale muchísimo la pena. Entonces, vean la historia del padre de la novia en cualquier versión, en cualquier orden que la quieran ver. Les prometo que vale la pena y si quieren hacer este mismo ejercicio con otras películas también, pues hay dos versiones de Juego de Gemelas, hay dos versiones de True Grit, hay diferentes versiones de cualquier obra de Shakespeare. Creo que hablaré de esto para otras, para otras colecciones de películas que te cuentan la misma historia, porque sí es un tema muy interesante. Por lo pronto, pues sigan viendo cine, sigan disfrutando de todo lo que les da, no importa en qué pantalla. Cuídense. Happy movie watching, cinéfilos.